Bueno, regresamos, señores, a este país. Yo no sé qué es lo que están haciendo. Parece que la sustancia controlada en el aire que anda. Este Bueno, país está lleno de locos. Miren, vamos a, pero gracias a Dios, a por lo menos. continuar con los comentarios. Si es momento del comentario de la famosa, la Caminero. La caminero mental, hija de su padre. Así mismo. Señores, gracias. Buenos días a los que nos sintonizan en este momento, en este viernes 1 de julio, inicio del fin de semana, y como siempre agradecidos de Dios de que nos permite estar aquí y llegar a todos ustedes. Hoy quiero hablar un poco del tema este de la ley de extinción de dominio que ha estado en la palestra en los últimos días, las últimas semanas, y me quiero referir específicamente a un comunicado que estuve leyendo ayer de la Asociación de Bancas, y sobre todo también al comentario que hacía el presidente del Senado, que decía que próximamente, en las próximas semanas, vamos a tener ley de extinción de dominio. También la FINJUS se pronunció y empresarios se han pronunciado en torno a este tema. ¿Y qué quiero resaltar? Yo creo que si todos los actores de la sociedad hacen su aporte, pudiéramos tener una ley, la ley posible, la ley necesaria, porque realmente sí es una necesidad que aquí se apruebe la ley de extinción de dominio, que es un complemento de la ley de lavado de activos. Y entonces hay un tranque en el Senado y yo había visto como que ciertos sectores no se habían pronunciado, no habían hecho sus aportes. Pues en el día de ayer veía que la Asociación de Bancas envió un comunicado, le envió este comunicado al senador Catrén, con sus observaciones y sus sugerencias. También veía hoy en el diario que la FINJUS también está haciendo sus aportes para que la ley pues pueda ser aprobada en el Congreso, sobre todo porque la legislatura está próximo a perimir. Ellos piden en estos comunicados que hace la ABA, piden garantizar la seguridad jurídica, el debido proceso y los derechos, también delimitar los tipos penales, y esto debido a que, al parecer, solo se ha hecho énfasis en un punto y se han olvidado de otros tantos puntos que pueden afectar a sectores importantes de la sociedad, a personas, a empresarios, a la banca, y por eso es que ellos han expresado su parecer en torno a esta ley de extinción de dominio. Veía aquí que Servio Tulio advirtió que tal y como se ha planteado este proyecto de ley de extinción de dominio, si se aprueba, se podía cometer abusos desde el Estado, y entonces él llamó a los congresistas a sentarse con los expertos para analizar este tema. Por eso también, por ejemplo, la Asociación de Bancas, ellos hablaban del tema de las garantías jurídicas de las personas que van a hacer sus inversiones, que tienen inversiones, que tienen sus cuentas de banco. O sea, ellos hablaban de todo del debido proceso, que son temas como que se han olvidado en este debate y solo se han concentrado los políticos en lo que a ellos les interesa. Los políticos solo se han concentrado en el tema de la retroactividad de la ley, y ahora con el tema del debate de la elusión fiscal, pero se han olvidado de temas tan importantes que pueden afectar al dominicano de a pie, que muchas personas no le están prestando atención a este debate, pero pudieran afectarnos en algún momento a gente que tiene sus riquezas, que tiene su dinero, que tiene sus propiedades, pudiera verse afectada si no se fijan en los detalles. Decía la Asociación de Bancas que es imperante delimitar la debida diligencia que debe agotar el adquiriente de buena fe, conforme se propone en los proyectos de ley, y que se pretende exigir a los terceros que su buena fe y diligencia se despliegue no solo sobre los bienes que adquirirá, sino también respecto de la historia y condiciones de las personas que se adquiere. Entonces, la ABA dice que esta obligación obstruye e imposibilita la realización de las operaciones y también impone cargas irracionales a los adquirientes de buena fe,
desbordando el alcance de sus deberes constitucionales. Es por esto que la ABA recomendó delimitar los tipos penales que podrán servir de base para un juicio de extinción de dominio, y también estimó que debe consignarse que para los fines exclusivos de la citada ley sea considerado como hecho ilícito aquella conducta tipificada como delito o crimen según la legislación penal vigente en la República Dominicana al momento de su ocurrencia, sancionando con pena de reclusión. Entonces, estas observaciones y otras tantas observaciones remitió la ABA a la comisión bicameral que está estudiando este proyecto de ley, y yo creo que si todos los sectores hacen su aporte a este proyecto de ley y no se lo dejamos solo a los políticos, que sabemos que tienen sus intereses todos, entonces pudiéramos tener una ley que sea posible y que no afecte a algunos sectores de la sociedad. No le podemos dejar todo al tema de los políticos. Esto quería resaltar por un lado. Por otro lado, quiero referirme, y me voy a quedar ahí con el tema del Congreso, porque esta semana se aprobó el proyecto de ley que permitirá a los padres elegir el orden de los apellidos de sus hijos. Y yo le comentaba, creo que era Eduarda, en una pausa en el día de ayer, que vienen los congresistas a desbloquear problemas. Porque, ¿qué ganamos con este proyecto de ley para cambiar el orden del apellido de los hijos? Y cuando uno se pone a leer el proyecto de ley, y no solo el titular, ahí es que uno se da cuenta los disparates que están haciendo nuestros congresistas. Que este proyecto de ley, que se va a conocer en segunda lectura, que fue aprobado por los 22 senadores que estaban en la sesión ese día, por todos, porque no solo el que lo propone, sino que todos están de acuerdo en ese disparate. O sea, plantea un sinnúmero de sin razón que uno ni siquiera entiende en qué beneficia eso al pueblo dominicano. Tantas legislaciones que están, proyectos de leyes que van a perimir en el Congreso, que son de real importancia, que ni siquiera le prestan atención, ni siquiera lo mencionan. El tema de la 8701, eso ha quedado en nada, ni siquiera lo mencionan. Ah, no, pero ustedes ven que vienen y proponen estos disparates de proyecto de ley que uno no entiende. Y yo digo, bueno, este es el país del copy-paste, porque en Colombia recientemente también aprobaron un proyecto así mismo que le da la facultad a los padres de decidir cuál de los dos apellidos va primero. Pero, por ejemplo, con este nuevo proyecto de ley, yo le voy a hacer algunos señalamientos que hay en este proyecto de ley para que ustedes entiendan el disparate que están proponiendo nuestros congresistas. Esto cambia la normativa que establece que el apellido del padre sea el primero y el de la madre el segundo, y entonces dispone que los padres se pongan de acuerdo. Y oiga lo que a mí me da risa, si no se ponen de acuerdo, entonces en la junta ahí van a hacer como una lotería, como cara o cruz, y el que salga dice, oigan en el disparate. O sea, si los padres no se ponen de acuerdo, que es lo que pudiera pasar, entonces ahí en el juez de Estado Civil, él va a tirar una moneda, y va a hacer una lotería, y el que salga, eso es. O sea, aquí todo el tiempo ha sido el apellido del padre y de la madre en segundo lugar, y eso nunca ha tenido problema. Eso no había sido nunca un tema de discusión en esta sociedad. Nunca había sido un tema de discusión. Y entonces ahora vienen los congresistas a desbloquear un problema a la familia, a las parejas. Entonces, otra de los señalamientos que tiene esta ley, como ya mencioné, ese de que si no se ponen de acuerdo en el apellido, mediante un sorteo se va a definir. Pero también dice que a falta del reconocimiento del padre, el hijo llevará los dos apellidos de la madre. O sea, un reverendo disparate. Al final van a terminar siendo hermanos. O sea, mi hijo va a llevar mis dos apellidos. El apellido mío, o sea, el de mi mamá y el de mi papá. Al final vamos a terminar siendo hermanos. O sea, una estupidez. O sea, ¿y en qué es que están pensando los congresistas de este país? Cuando aprueban semejante disparate, ¿en qué es que están pensando? Dice aquí, el orden de los apellidos que elijan los padres para sus hijos será replicado de manera exacta para el registro de los posteriores nacimientos con idéntica afiliación, y además se establece que cuando los hijos cumplan la mayoría de edad podrán optar por una sola vez a disponer el cambio de orden de apellido. O sea, si su hijo, usted lo declaró con el nombre de la madre primero y el del padre después, y entonces cuando ya él tiene 18 años no está de acuerdo, él puede ir a la junta y decir, no, es que yo quiero el de mi papá primero. O sea, una locura. Y así como eso que yo mencioné, hay un sinnúmero de sin razón en ese proyecto de ley. Y no es culpable el que lo propone, no, es que son todos.
porque los 22 senadores que estaban ahí ese día en el Congreso, todos aprobaron ese disparate. Y yo me atrevo a pensar que es que no lo leyeron como nos tienen acostumbrados. No lo leyeron. Porque es que nada más usted leer eso de que si no se ponen de acuerdo se va a hacer un sorteo. O de que van a llevar los dos el apellido de la madre si el padre no está para declararlo. O sea, es que nadie puede ser partícipe de un disparate tan grande. Entonces, por eso es que uno se decepciona cada vez que oye las iniciativas legislativas de nuestros congresistas. Porque es que no proponen nada que aporte. ¿En qué aporta eso a la República Dominicana? Eso es lo que representa un problema. Traer discusiones al hogar dominicano. O sea, eso es lo que representa un problema. ¿Y será que nos vamos a pasar 4 años criticando los disparates que se hagan en el Congreso? ¿Es que nos van a proponer algo que realmente valga la pena y que el pueblo lo valide y que no tengamos que salir todas las semanas a criticar las iniciativas que se dan en el Congreso? Caramba, ya está bueno. Dominicanos, o sea, vean todos estos disparates. A ver si de cara al 24 uno puede tener como que tomar conciencia y votar de una manera diferente, porque es que en ese Congreso no hay alguien que proponga algo que uno pueda a la primera validar y celebrar. No, hay que venir a criticarlo todo, pero es que uno no quiere criticarlo. Es que no nos dejan opción. Cuando uno lee estos disparates, uno no puede quedarse callado porque es que no nos dejan opción. ¿En qué beneficia ese disparate, ese proyecto de ley a la República Dominicana? A traer más problemas a la Junta Central Electoral, porque usted va a ver los muchachos a los 18 años cambiándose el apellido. Usted va a ver la confusión que va a haber con los padres y la madre, los hijos que tienen los mismos apellidos que las madres. De verdad que da pena el Congreso de la República Dominicana. Rumbo de la mañana.